El cierre mensual de Bitcoin vuelve a ser negativo después de 4 meses alcistas. Además, rechaza niveles de resistencia importantes que podrían llegar a complicarle la vida a la criptomoneda. En el análisis de Bitcoin de hoy te explicaré por qué seguimos estando alcistas y cuáles son los niveles en los que nos tenemos que focalizar al 100%. Bueno, antes de nada, para quien quiera un análisis a corto plazo de Bitcoin, puede ir a mi vídeo de ayer, donde comento los motivos por los que está cayendo el precio hoy. Pero ahora nos vamos a centrar únicamente en el análisis del cierre mensual que se formó ayer. Entonces, lo primero de todo, desmentir ya de una vez por todas, al 100%, que esto que se ha formado, este patrón de vela claramente alcista, desaceleración y vela bajista, es una Evening Star o estrella de la noche. Sí que es cierto que la semana pasada, cuando el precio estaba un poquito más abajo, alrededor de los 25.700 puntos, tenía un poquito más de pinta que el precio podía terminar más abajo. Ya comentamos que independientemente de que el precio cayera hasta aquí un poquito más abajo o un poquito más arriba, esto no iba a ser ese patrón de velas. ¿Por qué? Pues porque es un patrón de velas, muchos lo conoceréis y para quien no lo conozca lo explico en 30 segundos. Es un patrón de velas alcista en el que el precio está yéndose para arriba, o mejor dicho, bajista, pero empieza con un movimiento alcista, de repente se forma un freno de ese movimiento y a posteriori la tercera vela es un patrón compuesto por 3 velas, independientemente de la temporalidad, pues es completamente bajista, devolviendo toda la fuerza alcista que habíamos visto en la primera vela hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si esa tercera vela se queda aquí, o ni tan siquiera es capaz de romper la mitad de la anterior vela alcista, no es para nada bajista. Entonces, evidentemente, el tiempo nos ha terminado dando la razón en el sentido de que, pues como puedes comprobar, la vela no llega ni a una cuarta parte prácticamente de la anterior gran vela alcista, con lo cual ya podemos dar por hecho al 100% de que el patrón que hemos visto en cuanto al cierre mensual es rojo, sí. ¿Es negativo? Sí, pero no es un patrón de estrella de la noche. Esto, muy importante, no implica que el precio no pueda caer, únicamente implica que no vamos a tener el efecto tan bajista que supondría el formar una estrella de la noche o Evening Star. Es como si el precio no forma un doble suelo, ya no quiere decir que no pueda subir. Puede subir, pero a través de un doble suelo el precio rompería con más fuerza o tendría esa probabilidad de romper con más fuerza, pero no quiere decir que el precio no pueda ir pues poco a poco subiendo, ¿no? Claro, entonces, ¿esto qué es? Porque yo no veo un cierre para nada alcista. ¿Podría ser un giro? ¿Podría significar que pese a que no sea una estrella de la noche, esto sea un patrón de giro y el precio vuelva a irse para abajo? La respuesta es no otra vez. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú analizas detalladamente los giros son patrones que se forman de forma rápida. Es decir, el precio, como puedes comprobar, vamos a enfocar en uno de ellos, el precio, pues bueno, está en un mercado alcista o dando un movimiento impulsivo, frena y se va para abajo, frena y se va para arriba, frena y se va para abajo. Vamos a seguir viendo giros. Aquí, ¿por qué tarda más en girar? Porque implica un final de mercado bajista, implica todo este mercado bajista que frena, tarda en frenar, evidentemente, después de estar cayendo durante un año, pues al precio le cuesta girar, normal, igual que aquí, 3/4 partes de lo mismo, le cuesta girar. En cambio, en la situación en la que nos encontramos, no estamos finalizando un gran mercado alcista. Lo único que estamos haciendo es un pequeño movimiento correctivo, que ahora hablaremos de ello. Muy importante porque hablaremos de este movimiento correctivo, de hasta dónde puede llegar y de por qué a través de nuestro indicador preferido no, o mejor dicho, ya hemos finalizado ese mercado bajista. Pero bueno, ahora iremos a ello. Entonces, el giro de mercado que se ha formado recientemente ya lo hemos vivido, es este de aquí. Esto ha sido el giro de mercado. Esto ha implicado pasar de un mercado bajista a otra cosa. Ha sido este el giro de mercado. Esto de aquí no es un giro de mercado. El giro de mercado se ha dado en, pues vamos a contar los meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Ok? Es muy importante que tengas eso presente. Entonces, ¿esto significa que ya no vamos a caer? Si no es un giro ni es un patrón de velas bajistas, ya no vamos a caer, ¿no? Por tercera vez, la respuesta vuelve a ser no. Pero
Fíjate, en gráfico semanal seguimos por encima, vamos aquí, de ese giro mensual. El giro mensual del que hemos hablado es esto de aquí. Y en gráfico semanal seguimos por encima de todo ese patrón de giro, que si analizamos bien el gráfico semanal, podemos darnos cuenta que ese giro del que hablábamos en términos mensuales es un patrón de cuña. Entonces, todo lo que signifique mantenernos por encima de ese patrón de cuña, hay ciertos tipos de patrones, como por ejemplo la cuña, como por ejemplo el canal también es lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un canal ascendente, tú cuando rompes la diagonal que mantiene el canal, el target es el inicio del canal, con lo cual todo lo que sea mantenerte por debajo del inicio de ese canal implica que estás bajista, ¿ok? Pues lo mismo pasa con un patrón de cuña. En este caso tenemos un patrón de cuña y en vez de ser un patrón de cuña ascendente, como es este canal que hemos marcado aquí, es un patrón de cuña descendente. ¿Por qué? Pues porque está cayendo. Pues todo lo que signifique mantenernos por encima del inicio de ese patrón de cuña, porque así se leen este tipo de patrones, significa estar alcista en esa tesitura. ¿Vale? Muy importante que tengas eso presente. ¿Cuál es el nivel clave en este sentido? Son los 24.500 o 24.600. Entonces, por lo que seguimos con esa probabilidad importante de poder confirmar una tendencia alcista que, en mi opinión, aún no se ha confirmado. En términos semanales, pues sí, podrías catalogar esto de tendencia alcista incluso, porque hemos roto, como digo, ese patrón de cuña, máximos y mínimos crecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta que no se dé un nuevo movimiento impulsivo que rechace claramente este nivel del máximo anterior, que es lo que llevamos comentando semanas y semanas, no vamos a estar claramente en un mercado alcista. Con lo cual, por regla de 3, o en un ciclo alcista. Con lo cual, por regla de 3, queda un nuevo movimiento impulsivo previo a dar esa confirmación, al menos en mi opinión. Pero Alex, podrías decir, oye, el precio está rechazando la media móvil de 20 mensual. ¿Eso no significa que estamos formando un movimiento bajista? Mira, el precio no está rechazando la media móvil de 20 mensual. Un rechazo, como su propio nombre indica, significa oponerse a algo, significa desentenderse de algo. Y en lenguaje de análisis técnico tenemos un montón de patrones, candlestick, múltiples elementos que nos indican rechazo. Pues, por ejemplo, una Evening Star, que es justamente la formación de velas que nos ha formado, una High Test, que tampoco se ha formado, un Twister Top, un patrón de cuña, un patrón de canal. Hay múltiples elementos que forman parte del análisis técnico que nos implican rechazo. Aquí no hay ninguno. Pero claro, cuando en una misma zona tienes la media móvil de 20 diaria, la media móvil de 20 mensual, la media móvil de 50 mensual, tienes la diagonal alcista que, desde el inicio de la historia de Bitcoin está presente, tienes el nivel de los 30.000 puntos, que es un nivel de soporte de resistencia importantísimo. Además, has formado un movimiento claramente impulsivo en pocos meses. Hombre, es normal que el precio le cueste terminar de romper esos niveles. Lo que no sería normal es lo que pasó, por ejemplo, aquí, en el inicio del mercado del último bull run, donde el precio pasó de caer, frenar y venga, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y cada mes era jauja. Claro, ¿qué pasó luego? Pasó que entramos en una especie de acumulación larga que, en el año 2020 se vio afectada por lo que ya sabemos, pero claro, lo normal es que luego pase esto, porque lo que no has corregido en todo este tramo alcista de aquí, pues lo corriges luego. Es normal que el precio ahora esté en esta situación, es normal que le cueste. La clave, en este punto en el que nos encontramos, va a ser consolidar por encima de la media móvil de 50 mensual, nivel que ya hemos roto, pero tenemos que confirmar como soporte, que además, volvemos a lo mismo, coincide con el inicio del patrón de cuña que ya hemos comentado. Así que es justamente en el punto en el que nos tenemos que focalizar. Este nivel de aquí, 25.100, 25.200, son los niveles, quien vaya viendo los vídeos de manera habitual, son los niveles que ya te suenan. Sabes cuáles son. Si vas viendo los vídeos, sabes los niveles, te suenan de memoria, porque los hemos comentado 100 veces y llevamos tiempo comentando. Es el punto de inflexión que nos va a indicar, oye, seguimos con esa probabilidad de
pues formar un pullback y confirmar el mercado alcista, o, por desgracia, vamos a irnos para abajo y vamos a confirmar un mercado en rango. No es lo mismo romper ciertos niveles habiendo dejado atrás ciertos niveles que no habiéndolos dejado atrás. Y me explico, no es lo mismo que Bitcoin se plante en los 19.000. Si Bitcoin se va a los 19.000, no es un mercado bajista, porque ya hemos roto tantos niveles importantes que no estaríamos en un mercado bajista. No se consolida el mercado bajista de nuevo hasta que el precio no rompa los 16.000. Esto es así, ¿ok? Entonces, es muy importante que focalices en que el punto de inflexión para catalogar el mercado de un mercado alcista son los 25.000 puntos. Entonces, además, para darle seguimiento a nuestro indicador mensual preferido, el MV-RV Z-Score, que es justamente este indicador que tenemos aquí abajo, insertado en el gráfico mensual, es un indicador que, independientemente de la caída que haya formado Bitcoin, cuando entra en esta zona sombreada, implica que estamos en un momento óptimo de compra. Por ejemplo, en el mercado bajista del 2013, ¿qué es lo que pasó? Que Bitcoin ya había caído un 70, 80, prácticamente un 80%, y cuando llegamos aquí, al mes de enero del año 2015, entró claramente en esa zona verde sombreada, justamente indicando momento óptimo para comprar. ¿Qué es lo que implica? Implica que por mucho también que haya subido desde los mínimos del mercado bajista hasta cualquier nivel, por ejemplo, en agosto del año 2015 subimos un 70%. Pues bueno, hasta que no sale de esa zona sombreada, lo cual lo hizo no en agosto, sino en noviembre, no implica que ya hemos dejado atrás el mercado bajista. Entonces, ¿esto qué te dice? En pocas palabras, te dice que independientemente de la caída o de la subida, hasta que no entremos en la franja verde sombreada, no estamos en una zona óptima de compra. Y hasta que no salgamos de esa zona verde sombreada, no hemos dejado atrás ya ese mercado bajista. Entonces, ya hace un par de meses, que salimos de esa zona verde sombreada. Hemos ido alargando, y yo creo que ya es una confirmación más que clara. Podría ser que esta fuera la primera vez en toda la historia de Bitcoin, que tampoco es muy larga, que el MV-RV Z-Score fallase. A ver, yo no me juego la mano por nada, pero sí que es cierto que me fío bastante de este tipo de indicadores. Y como puedes comprobar, está formando este pequeño movimiento a la baja, del mismo modo que lo ha formado en otras situaciones, movimientos a la baja que no implican ningún tipo de problema, movimientos a la baja que únicamente consolidan la zona verde sombreada que anteriormente era resistencia como soporte, se apoyan y continúan, se apoyan y continúan. Pues nos vamos a apoyar y lo más probable, analizando el gráfico, analizando la situación, analizando indicadores, es que continuemos también con ese movimiento impulsivo. Así que, en este sentido, damos seguimiento, seguimos apoyando, seguimos destacando, no solo técnicamente hablando, no solo utilizando acción del precio, patrones, velas, indicadores en el gráfico, sino también otro tipo de indicadores fuera del gráfico, digo, no acompañando dentro de la vela, pues que la situación es más positiva de lo que se puede llegar a entender, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Quería, pues bueno, hablar de este cierre mensual, un poco ponerlo no en tela de juicio, sino decir las cosas buenas y las cosas malas, decir los niveles en los que nos tenemos que focalizar, decir por qué es normal este movimiento de caída, por qué no hemos caído, es que no hemos caído prácticamente nada, pero bueno, como el ser humano va así y va por emociones, se altera rápidamente, luego pues si subimos un 5 o 6% ya significará que todo lo dejamos atrás. Entonces, quería un poco poner en entredicho lo que estamos viendo negativo, destacar lo positivo y bueno, pues hablar un poquito del MV-RV Z-Score. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.